morenica a mí me llaman, yo blanca nací. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de contar por primera vez en nuestra radio con la violagambista Pilar Almalé. ¿Qué tal, Muy Pilar? bien, Jorge, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero vamos a decirles a los oyentes que no estén familiarizados con la música antigua, qué es esto de violagambista, porque es un instrumento que teóricamente había desaparecido casi del mundo sinfónico, por lo menos, pero que Sí. en los últimos años está teniendo mucho auge. Cuéntanos, Pilar, ¿y cómo has llegado tú a ese instrumento? Bien, pues la viola da gamba, bueno, lo primero, yo llegué de pura casualidad, como bien has comentado, es un instrumento muy poco conocido todavía, aunque cada vez se está descubriendo más. La viola da gamba es un instrumento que en realidad tiene una historia muy bonita, porque hay muchas teorías sobre su origen, pero un poco la que más apunta a ser la más veraz es la que dice que surge en aquella España, en aquella península ibérica, por precisamente esa mezcla de las tres culturas conviviendo y a nivel de lutería, a nivel de construcción, probando a hacer diferentes instrumentos. Y se piensa que el abuelo, digamos, el padre de la viola da gamba son las vihuelas de arco y de mano. Entonces, la viola da gamba realmente, aunque nos recuerda un poco físicamente al violonchelo, ya que se toca con arco, se toca entre las piernas, es un instrumento que pertenece a la familia del laúd y de la guitarra. Entonces, por ejemplo, dicen que el rabab, que es un instrumento del norte de África tradicional en la cultura musulmana, pero en Marruecos y en otros países, es un instrumento que interviene, digamos, en esa raíz y en esa experimentación a nivel de construcción. ¿Y por qué se llama viola da gamba? Bueno, pues porque en 1492 Rodrigo de Borja es nombrado papa y él va con un séquito de músicos a Roma y llega con este instrumento, insisto, anterior a la viola da gamba, ¿vale? Pero ya con características, pues eso, 5 cuerdas, trastes, arco. Y a los italianos les encanta y entonces es allí donde se desarrolla este instrumento, hablamos ya del periodo del Renacimiento y lo llaman viola da gamba porque se sujeta con la pierna, se sujeta con las piernas, viola de pierna, igual que la viola de brazo la llaman viola da braccio. Y este instrumento en el barroco será el rey absoluto, pero como bien has dicho, después del barroco, cuando ya llegamos al clasicismo, bueno, lo más interesante en el sonido de los instrumentos busca ser más el volumen que, por ejemplo, los armónicos que tienen, y entonces el violonchelo poco a poco le come terreno a la viola da gamba. Y la viola da gamba, bueno, pues acaba en el olvido total, hasta que en el siglo XX diferentes familias, pues bueno, encuentran, obviamente se ve iconografía, hay pinturas, hay libros, hay textos, hay música escrita para este instrumento, y hay una familia alemana, no recuerdo el apellido, que se dice que fue como de las primeras a principios del siglo XX en decir, uy, a tocar, resonar, a hacer resonar estos instrumentos, estas violas da gamba, que por cierto eran una familia. Tenemos la viola da gamba bajo, pero también las hay más pequeñas como un violín, que es la soprano, etcétera. Y por supuesto, aquí destacar la figura de Jordi Sabal, que es quizá el violagambista, bueno, a quien podemos acuñar pues la mayor responsabilidad de haber hecho llegar la viola da gamba hoy día donde está, ¿no? Ya que, como has comentado, es que es un instrumento que todavía hoy cuesta conocerlo, pero es que en los años 60 realmente es Jordi Sabal quien lo hace famoso. En los años 90 se hace más famoso con la película francesa Todas las mañanas del mundo, que desde aquí recomiendo, que es muy bonita. Una película donde además sale Gérard Depardieu. Mi historia con la viola da gamba es que yo tocaba el violín, empecé con la edad de 7 años y cuando tenía 12 años mi madre trató de inscribirme al Conservatorio de Música de Zaragoza, pero con 12 años entrar a violín es prácticamente imposible y así fue. Y alguien le dijo por el camino que por qué no intentaba, bueno, como segunda opción meterme en viola da gamba y así lo hizo y bueno, y en viola da gamba entré, quedé la primera y la verdad es que por supuesto doy muchas gracias a la vida por haberme llevado de una forma tan casual a un instrumento así, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, adoro este instrumento. Bueno, me suena mucho esa historia porque hace poco he leído la historia de otro gambista español que es Fargi,
que también cuenta lo mismo, que no sé si quería tocar guitarra y en el conservatorio ya no podía y de pronto alguien le menciona este instrumento. Sea como sea, tenemos la suerte de que está creciendo una generación de músicos españoles que han llevado están llevando este instrumento a una posición muy destacada y que les permite abordar también el repertorio que tú mencionabas, el repertorio escrito especialmente para este instrumento, pero también abordar, como es en tu caso, repertorios incluso de músicas populares a través de este instrumento que, como decíamos, combina la guitarra con el cello. Alguien que lo ve por primera vez dice, pero ¿cómo es un cello con trastes? Como en la guitarra, ¿no? Dice, alguien habrá pensado, así es más fácil tocar el cello, ¿no? Porque está señalado dónde poner el dedo. Pero bueno, esa no es la intención y aparte el sonido es distinto. Y es ese sonido el que hemos estado escuchando desde el inicio con esta canción popular sefardí llamada Morenica y que nos ha estado acompañando y dentro de poco pues empezaremos con otra canción, pero queremos preguntarte, cuando uno toca un instrumento tan particular, ¿es más fácil o es más difícil hacerse un hueco en la música? Porque me imagino, por ejemplo, que hay centenares, si no miles de pianistas clásicos que, aunque sean buenos, necesitan competir con otros centenares. En cambio, vosotros tenéis cierta ventaja de que sois menos, pero también habrá menos demanda quizás. Claro, efectivamente es lo que dices. Yo creo que aquí es conocer bien cuáles son tus armas, ¿no? En realidad toques lo que toques, yo creo que la clave está en que lo que hagas, que tú aportes de alguna forma algo diferente. Pasa lo mismo, claro, hay pianistas, hay muchísimos violinistas. Obviamente hay mucha más demanda, como dices, ¿no? De violín que de viola da gamba. Pero es que también quizás el violinista o el pianista o el guitarrista que se sepa hacer hueco es aquel que, bueno, que además de tocar bien, que bueno, todos podemos entender lo que es tocar bien, pues tener una buena técnica, tener un buen sonido, tener una sensibilidad, pues que haya algo, ¿no? Que puedas aportar. Yo creo que estamos viviendo un momento musical, un momento en la música en el que no sé, me atrevería a decir que el virtuosismo ha pasado un poco ya a un segundo o tercer plano, que está muy bien, que hay muchos virtuosos y es fantástico, pero que quizá ahora mismo musicalmente en general se está valorando más la personalidad, ¿no? Aportar algo diferente a aquello que hagas, ¿no? Y no solamente lo vemos en la música, lo vemos en muchas profesiones. Entonces, claro, en mi caso es que yo me he inventado un poco los proyectos en los que estoy, que luego también me llaman para proyectos barrocos y toco, y si me apetece y me gusta, ¿por qué no? Voy a tocar un Händel, un Bach, bueno, yo encantada. Pero luego lo que a mí me da de comer son los proyectos que yo hago y son aquellos que yo he, bueno, decidido hacer, ¿no? Y sí, yo creo que le he dado un poco una vuelta al instrumento. Ujú. Bueno, entre esos conciertos que tú actúas, por ejemplo, a solo, podemos anunciar que el 13 de agosto estarás en el Festival Castillo de Ainsa, 13 de agosto, con el concierto de presentación de un disco nuevo, se llama Golondrinas, ahora hablaremos también de él. Luego estarás el día 15 en Iberia Impura, junto a Jorge Álvarez, en Sahún, que es Huesca. Luego también el 16 de agosto en el programa Caja de Música en el Camino de Santiago en Jaca, también en Huesca. Concierto Golondrinas a solo en la Iglesia de la Asunción de Jabaloyas en Teruel. El 20 de agosto, bueno, del festival ya en Eslovenia. Y luego el 24 de agosto en el Frigiliana Tres Culturas en Málaga. Y por último, por anunciar los que tienes compromisos que conozcamos en agosto, el 31, nuevamente junto a Jorge Álvarez en Calatayud, en Zaragoza, ¿no? Es decir, que sí que has conseguido hacerte un hueco en estas músicas, incluso en festivales en los cuales no se caracterizan, digamos, simplemente por música clásica, ¿no? Como es los del Camino de Santiago o los de las Tres Culturas. Exacto.
Exacto. Sí, bueno, yo creo que en Aragón, sobre todo, como mi nombre ya va sonando, que efectivamente he logrado desvincular la viola da gamba de la música antigua o de la música clásica, que me parece para mí bueno, yo creo que es un gran logro. Eso no quiere decir que la viola da gamba no siga siendo lo que es, es un instrumento que se construía para hacer una cierta música, pero claro, hoy día, año 2024, a mí me encanta hacer esas músicas antiguas, pero también me apetece hacer otras, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlas? Es un poco lo que siempre planteo y por qué no experimentar con el instrumento, hacer música contemporánea. Yo también escribo mis propias composiciones o hago arreglos de música, bueno, del siglo XX o de música sefardí, justamente. Entonces, está, yo creo que me enorgullezco después de ya llevo 3 años y medio dedicada 100% al mundo de los conciertos, que al menos ya en Aragón la gente sabe lo que es una viola da gamba y le quito ese peso además de, no, es que yo la viola da gamba, yo no sé qué es eso, yo no entiendo, yo no sé de música clásica y de entrada ese rechazo, porque hay un rechazo. La realidad es que el mundo de la música clásica está en una gran crisis, pero una gran crisis desde hace muchos años. Entonces, claro, yo consigo que gente joven me refiero a gente de mi edad, gente de 30, de 40, de 20 y tantos, y de ahí para arriba, claro, venga a conciertos y descubra lo que es una viola da gamba a través de otras músicas. Pero es que luego se quedan cautivados por el instrumento y esto les animará, estoy segura, a ya ir a conciertos de viola da gamba específicamente o de música antigua. Yo creo que en ese caso soy una especie de puente. Eh, y yo trato bueno, precisamente sí, de lanzar puentes, ¿no? De trazar vías de facilidad y de encuentro y de, ¿cómo decir? Sí, de comunicación. Ujú. Bueno, y ahora vamos a darnos un nuevo baño de buenas notas con esta versión que haces del clásico sefardí a la una yo nací. Y volvemos a hablar con Pilar Almalé, que por cierto tienes un apellido, ya lo he comentado fuera de micrófono, esto que podría tener algún origen sefardí, porque en realidad, aunque suene a árabe por el al, si le cambiamos la pronunciación un poquito y es el Malé, es incluso el nombre de un actor francés muy conocido, Gad Elmaleh, y quiere decir el Dios completo, el Dios entero, ¿no? Y hay, justamente, antes mencionábamos a Jordi Sabal, que trabajó no solamente con este instrumento, sino también con este repertorio de la música sefardí, y tiene incorporado en uno de sus espectáculos algo que no toca, sino que pone una grabación que es de un cantor litúrgico cantando una oración que se llama El Malé Rahamim, que quiere decir Wow. Dios lleno de misericordia. Eso es uno de los rezos más conocidos, desgraciadamente, porque habla de las víctimas de las brutalidades y, entre otras cosas, el público que haya acudido a homenajes en el día del Holocausto, pues es una oración que siempre se entona también en ese día, ¿no? Así que bueno, quizás por algunas circunstancias, bien por un origen hebreo, bien por un origen árabe, que también podría ser el caso, está vinculada... O los dos. O los dos, y mezclado esto con el Renacimiento, ¿no? Con la música del Renacimiento, que es una música posterior a que en España, en la península ibérica, quedara al margen de estas dos grandes influencias, quedaran solamente en el plano histórico, pero que ahora también a través de esta música surgen estas
reminiscencias, ¿no? Es decir, aquí hay muchos planos en los que tu música está contribuyendo y, como mencionabas, es una tendencia que está revitalizando, ¿no? De alguna manera el concepto que mucha gente tiene de la música clásica, que es algo muy estático, que es algo, un repertorio anquilosado, en el sentido de que siempre se ponen los mismos compositores, las mismas músicas, etcétera. Aunque también en ese aspecto te comento que seguramente habrás visto que hay muchas discográficas que están apostando por rescatar del olvido a compositores que no han logrado tanta fama como Mozart o Beethoven, y que eran coetáneos de ellos, y que bueno, que vale la pena escucharlo porque a veces uno descubre cosas maravillosas. Y esperamos que también los oyentes de Radio Sefarad descubran cosas maravillosas. Nosotros hoy hemos traído, porque estamos aquí en Radio Sefarad, piezas que dentro de tus álbumes pues abordan este repertorio sefardí, pero queremos recomendarles todo tu trabajo a quienes nos escuchan, que busquen a Pilar Al-Maleh, ya saben, en las plataformas digitales seguramente. Si alguien todavía tiene una tienda de discos cercana, y también puede tener el goce de tenerlo físicamente en sus manos. Y nos vamos a despedir, si te parece bien, con una nana que ha traspasado los tiempos y ha llegado a nosotros, y cada vez que se canta pues está sembrando la semilla para que algún bebé en el futuro reconozca esa música como algo propio, porque es algo que igual no se la canta a su madre, pero su madre se la pone en el altavoz del teléfono o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de la pieza Nani Nani. Muchas gracias, Pilar Al-Maleh. No sé si quieres agregarnos algo. Nada, darte las gracias, daros las gracias por invitarme a esta radio maravillosa. Y como bien has dicho, los discos, tengo una página web oficial, y si a alguien le interesa, la página es pilaralmaleh.com, muy sencillo. Entonces ahí, aparte de estar, por supuesto, los discos a la venta online, que se hacen en envíos a domicilio, pues también está toda mi agenda con los conciertos y todo. Ahora que me estoy moviendo mucho, pues puede ser interesante a nivel nacional e internacional echar un vistazo. Y también algún que otro vídeo muy bien hecho, no es simplemente una filmación de una actuación. Así que pues les damos nuestra carta de recomendación para que todos los oyentes descubran a Pilar Al-Maleh como nosotros. Y tengo que decirlo, te hemos encontrado a través de una recomendación de un oyente que nos ha escrito diciendo: tenéis que escuchar a Pilar Al-Maleh, estoy como loco con ella. Así que desde aquí propagamos esta recomendación. Muchas gracias y hasta la próxima. Esperemos que dentro de un tiempo también tengamos algo más que comentar, alguna nueva producción con nuevos temas, especialmente sefardíes, o si no lo son también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nani, nani, nani el hijo de la madre, de chico se hará grande. Ay, 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 dormite mi alma, dormite mi vida. Ay, que tu padre bien
Nani, nani. Nani el hijo del amor, el hijo de la madre. de chico será grande.